En esta aplicación ya vamos a ver directamente un motor de corriente continua conectado al puente H, a la bornera del puente H, exactamente donde hoy teníamos conectado una lámpara, junto a la conexión en las puntas del osciloscopio, para ver qué sucede en pantalla con la forma de onda que nos pueda entregar el puente H, sistema. Y en este caso con el motor vamos a ver ciertas particularidades, como ser, si giramos de forma manual el motor, vemos que la tensión sobre la bornera, sobre las puntas del osciloscopio, están presentes en la magnitud en que nosotros podamos hacer girar el eje. Si pudiéramos hacer girar a una velocidad constante el eje, obtendríamos una tensión fija de determinada polaridad de acuerdo al sentido de giro que le demos al motor. Si hacemos el giro en el otro sentido, la tensión será del sentido opuesto. Esta es la famosa, la que ya antes habíamos mencionado como fuerza electromotriz, FEM, que se genera cuando el motor trabaja como generador, cuando el motor deja de recibir el impulso eléctrico que lo hace funcionar y continúa su giro por inercia. En este caso no existe ningún acoplamiento mecánico al motor, entonces la inercia es muy pequeña, prácticamente nula, entonces se frena casi abruptamente. Pero si hacemos esto de moverlo manualmente, podemos ver el efecto que les mencionamos en el texto. Otra particularidad de este mismo movimiento que estamos haciendo es que esa tensión la podemos ver reflejada. ¿Alcanzan a notar el LED verde? ¿Cómo se ilumina? Observen, el LED verde es la alimentación de los 12 volts. Y cuando yo estoy girando, cuando yo estoy generando la tensión, estoy recibiendo la tensión en la misma placa. Esto se debe a lo que habíamos visto en su momento como frenado regenerativo, donde la tensión que se inducía llegaba a la batería y en este caso nos está no solo llegando a la batería, sino que nos está alimentando el circuito, nos está alimentando el resto del circuito. La batería la tenemos desconectada nosotros aquí, pero la tensión que se está generando gracias a los diodos volantes, ya sea en un sentido o en el otro sentido de giro del motor, esa tensión nos está llegando a toda la alimentación de los 12 volts del resto del circuito. No está llegando a la batería porque, como dijimos antes, la batería está desconectada. ¿Ven? La batería está desconectada, pero todo el resto del circuito está recibiendo la tensión que nos genera, en este caso, el motor. Observen también el LED rojo. O sea, se generan también no solo los 12 volts, sino que se regulan los 5 volts que nos da el 7805, porque si recuerdan el circuito, 7805 se alimenta a partir de la tensión de entrada de 12 volts. O sea, la fuerza electromotriz que se genera con el giro del motor es siempre muy importante a tener en cuenta, porque puede provocarnos funcionamientos que al principio pueden resultar un tanto extraños, pero cuando comenzamos a familiarizarnos, observen los 5 volts, el LED rojo de los 5 volts, cuando comenzamos a familiarizarnos con esos funcionamientos extraños
y empezamos a analizarlos, descubrimos por qué suceden. En este caso vamos a ver qué sorpresas nos va a deparar la fuerza electromotriz generada por el propio motor cuando no está recibiendo excitación y cuando genera la FEM, la fuerza electromotriz.